Bueno, pero a esta hora vamos a retomar el contacto con Jan Muñoz, que nos tiene antecedentes sobre un robo que se registró en un mini market, un local comercial, pero con una particularidad. Dejaron encerrados a los delincuentes en este lugar. Jan, tú nos cuentas cómo lograron eso, ¿no? Sí, ¿cómo están, chicos? Buen día. Sí, la verdad es que es un delito que hemos visto en reiteradas ocasiones, particularmente a estos tipos de minimarket, donde estos delincuentes hacen esta suerte de turbazos. Ingresan una gran cantidad de sujetos, delincuentes, quienes en bolsos empiezan a llenar cualquier producto que encuentren a la mano. Particularmente cigarros, cosas que tengan un poco más de valor. Y en este caso, estos delincuentes que por algunos segundos se hacen pasar por unos clientes, ingresan rápidamente portando armamento cortopunzante. No pasan ni 5 segundos y ya muestran sus verdaderas intenciones, y es en ese punto, y las cámaras de seguridad dan cuenta de ello, cuando empiezan a intimidar a todos los trabajadores que están al interior de este local comercial. Es en ese punto donde finalmente se van algunos hacia la caja, porque justo minutos antes se había llevado a cabo el cambio de turno, por lo cual estaban haciendo el arqueo de esta caja, y estos delincuentes probablemente también tenían información sobre aquello y que el dinero de la recaudación del día estaba muy cercano a ellos para poder finalmente robárselo. En medio de esto, que estos sujetos empiezan también a robar distintos tipos de productos, se empiezan a dividir y se percatan que dentro de la bodega había otra trabajadora que estaba con su teléfono celular, y se distraen con esta situación. Es ahí que el cajero, al percatarse que el resto de la banda se va hacia ese punto de este local, hacia la parte de la bodega, es que él rápidamente arranca de este local y da aviso a Carabineros, y conjunto con el resto de trabajadores que recién habían cambiado de turno, que se encontraba en las afueras, cierran las mamparas de este local, bajan las cortinas y dejan encerrados a estos delincuentes. Ya tomando conexión con Carabineros, concurre una patrulla hasta ese punto, y es ahí donde se logra detener a estos 4 delincuentes que estaban llevando a cabo este delito. Lo sorprendente, la verdad, es que son las edades que tienen ellos. El más joven tiene tan solo 15 años, es un menor de edad, y el más adulto 39 años. La verdad es que es una banda que contaba con una gran cantidad de delincuentes y que probablemente tenían ya planificado todo este delito, pero nunca pensaron que los trabajadores iban a ser más perspicaces en este caso y que los iban a dejar encerrados en este local. Cada uno de ellos van a pasar un control de detención esta jornada, donde se espera, por cierto, que se le entreguen algunas medidas cautelares producto de este delito, que si bien no generado ningún tipo de violencia hacia los trabajadores, sí es un delito con intimidación, y además que el dinero que ellos pretendían robar era cuantioso. Estamos hablando de millones de pesos, y eso sin sumar los productos que estaban ya dejando en bolsas para posteriormente huir rápidamente de ese lugar. Todo trasciende en Vicuña Maquena Oriente, esto es la comuna de La Florida, y fue que el actuar de estos trabajadores fue bastante importante para que se pudiese frustrar este asalto. Ahora, la situación investigativa no tan solo queda en este caso, sino también que ahora se está trabajando en que si estos delincuentes, ya tanto este menor de edad de 15 años como el más adulto de 39 que pertenecía a esta banda, habrían perpetrado otros robos de similares características, no tan solo este mini market de la multitienda Oxxo, sino más bien a otros tipos de locales comerciales, que probablemente estos sujetos ya habrían perpetrado otros tipos de delitos de semejanzas sobre este mismo caso. Los quiero invitar a escuchar las declaraciones que nos entregó Carabineros, que hablan sobre el trabajo que se tuvo que realizar en conjunto con los trabajadores, que además tenían este plan para poder combatir a estos delincuentes. Si bien ellos no pueden hacer frente por fuerza a estos sujetos, sí al menos pueden buscar otras estrategias para poder finalmente frustrar estos asaltos. Personal de Carabineros recibe un llamado al teléfono del cuadrante informando que en un local comercial de las tiendas Oxxo, que se encuentra ubicado en avenida Vicuña Maquena Oriente, frente al Mall Florida Center, se estaría produciendo un asalto donde 4 sujetos habrían ingresado al local para sustraer dinero en efectivo y especies del local. Al llegar personal de Carabineros al lugar, logran advertir que se mantenía la cortina abajo del local, y en el lugar se mantenían 3 personas de la tienda, donde ellos rápidamente le cuentan que habían ingresado 4 sujetos. Ahora, Jan, queda la sensación de que el trabajador que decide encerrarlos tenía la llave en el bolsillo, ¿no? Y es evidente que este tipo de delincuentes nunca se percató de eso. Y es ahí cuando se le ocurre la idea de cerrar la puerta y cerrarla con llave por fuera, cuando efectivamente a él lo sacan del lugar para poder robar.
Sí, lo sacan de la caja para poder acceder rápidamente a la recaudación y no se percatan de ese detalle, que él tenía las llaves y además el otro importante que lo dejan en comillas en libre acción. Por eso es que él, al percatarse de que los delincuentes perdieron ya la atención en él corre hacia afuera del local para dar aviso a los mismos transeúntes y a los otros trabajadores que estaban ya afuera, que habían cambiado ya de turno hace poco. De todas maneras, probablemente ya sea un plan que ellos tienen en caso de sufrir un riesgo como este, de tener algún tipo de robo, porque nosotros hemos contado un sinfín de casos semejantes y que la mayoría de ellos son contra este tipo de tiendas, particularmente OXXO, donde estos delincuentes aprovechan de que son mini markets donde tienen los productos en vitrina muy asequibles y que además también la caja es bastante fácil de poder ingresar a esa zona. De hecho, no hay ningún tipo de fierro, no hay ningún tipo de protección de que inhiba a los delincuentes a ingresar a ese punto, por lo cual para ellos es bastante simple llevar a cabo estos delitos. De todas maneras, hay que considerar que es un acto que puso igual en riesgo al resto de los trabajadores, porque estos delincuentes, si hubiesen tomado otra reacción, hubiesen perpetrado quizá algún tipo de golpe contra uno de los trabajadores, por lo cual tuvo que hacer una maniobra bastante arriesgada y también considerándose que ya Carabineros iba en camino. Es por eso que también toman esta decisión de bajar las cortinas y evitar que estos delincuentes pudiesen arrancar de este lugar. De hecho, uno de los delincuentes, el menor de 15 años, al percatarse de la presencia de los Carabineros, se hace pasar como una víctima. De hecho, hace como que le hubiesen golpeado en su cabeza y trata de bajar la guardia de los Carabineros, pero la verdad es que estos policías se percataron de que era parte de este grupo, fue identificado y de todas maneras fue aprehendido por estos policías que, como ya les decía, todos estos sujetos de entre 15 a 39 años van a pasar un control de detención y una audiencia de formalización durante esta jornada para evaluar, por supuesto, sus medidas cautelares en torno a este delito ahí en la comuna de La Florida. Siempre tienen alguna estrategia, así que afortunadamente Carabineros logró identificarlo. Muchas gracias, Jan, por toda la información. Seguimos contigo más adelante. Y es un robo que se registra particularmente en un local comercial, OXXO, a eso de las 5 de la tarde. Están en pleno cambio de turno cuando estos delincuentes, 5 delincuentes, ingresan hasta este local para robar distintos tipos de productos que se vendían en ese local comercial, como también el dinero de la caja. Esto coincidía de que justo a esa hora se estaba realizando el cambio de turno, es decir, el cajero estaba haciendo el cierre de su caja para posteriormente guardar toda la recaudación del día que mantenía en ese punto, y quizás dentro de lo que se está barajando es que estos delincuentes tenían esta información y por lo cual es que llegan directamente a esa hora. Como están viendo las cámaras de seguridad, violentamente utilizando armamentos cortos punzantes, intimidan tanto a los trabajadores como también clientes que se mantenían al interior de este local. Carabineros es alertado sobre esto, llega en flagrancia, detiene a estos sujetos, donde uno de los detenidos tiene tan solo 15 años. Bueno, Jan, vamos a quedarnos muy atentos a toda la información que siga fluyendo en torno a estos dos hechos que se han producido en las últimas horas y, por supuesto, vamos a regresar contigo en instantes. Muchas gracias por toda la información. A las 6 de la mañana con